¿Qué sucede cuando un hombre que lo tiene todo intenta humillar a una mujer que ya no tiene nada que perder? Jacob Debo, un multimillonario acostumbrado a que el mundo se doblegue a su voluntad, pensó que una simple camarera estaba por debajo de su atención. En el restaurante más exclusivo de Nueva York, decidió burlarse de ella en un idioma que creía que era solo suyo para blandir como un arma de clase. Susurró palabras crueles en francés, confiado en su ignorancia. Pero cometió un error fatal. Asumió que ella era solo una camarera. Nunca imaginó que respondería con el alma de París en su lengua, destrozando su arrogancia y cambiando para siempre la vida de ambos. El aire en Éters estaba cargado con el aroma del dinero y del pato asado. Era un lugar de zumbido bajo donde las conversaciones se murmuraban y las fortunas se decidían sobre copas de vino que costaban más que el alquiler de un mes. Para Bailey Vance, era una jaula dorada que entraba 5 noches a la semana. Llevaba el uniforme negro almidonado, su cabello recogido en un moño severo, su rostro una máscara de indiferencia cortés. Pero debajo de la superficie, era una observadora, un fantasma que se deslizaba entre mesas cargadas de cristal y plata. Podía decir todo sobre una persona por la forma en que pedía. Las familias de dinero antiguo que habían venido por generaciones hablaban al personal con una condescendencia familiar, casi paternal. Los nuevos ricos, los hermanos tecnológicos, entraban pavoneándose, tratando de probar que pertenecían al pronunciar mal los ítems del menú con una confianza estruendosa. Y luego estaban los hombres como él. El hombre en la mesa 7, Jacob Debo. Ella conocía el nombre, por supuesto. Cualquiera que leyera las páginas de negocios lo sabía. Debo Holdings era un titán del sector inmobiliario, un tiburón que devoraba compañías más pequeñas enteras. Su rostro, todo ángulos afilados y ojos grises fríos, estaba estampado en portadas de revistas. En persona, era aún más formidable. Radiaba un aura de poder impaciente, como si el mero acto de sentarse y esperar la comida fuera una inconveniencia que él estaba concediendo magnánimamente al restaurante. Su acompañante era una modelo imposiblemente alta y delgada, con un rostro vacío y hermoso. Ella reía un poco demasiado fuerte ante sus comentarios secos, sus ojos escaneando constantemente la sala para ver quién los estaba mirando. Jacob, sin embargo, no miraba a nadie más que a sí mismo, captando su reflejo en la superficie pulida de una cuchara, ajustando un gemelo. El servicio es terriblemente lento esta noche, comentó a su cita, su voz un barítono bajo diseñado para proyectarse. Bailey, de pie junto a la estación de servicio, sintió un familiar pinchazo de irritación. Habían sido sentados exactamente 7 minutos. Tomó una respiración profunda y estabilizadora, recogió 2 menús encuadernados en cuero y se acercó a la mesa. Buenas noches. Mi nombre es Bailey, y seré su mesera esta noche, dijo, su voz calmada y uniforme. Jacob Debo no la miró. Agitó una mano despectiva. Tomaremos una botella del 98 Sadou Margo y traiga un poco de agua. Aún, la modelo, cuyo nombre era algo como Tiffany o Brittany, le dio a Bailey una breve sonrisa compasiva antes de volver su atención a Jacob. Bailey simplemente asintió y se retiró. Estaba acostumbrada a ser invisible. En este mundo, no era una persona. Era una función, un par de manos para traer y llevar. Regresó con el vino, presentando la botella a él como dictaba el protocolo. Él miró la etiqueta por una fracción de segundo antes de asentir. El ritual era ahora segunda naturaleza para ella. El corte limpio del papel aluminio, el giro suave del sacacorchos, el pop silencioso del corcho. Vertió una pequeña cantidad en su copa. Él la giró, la olió con el aire exagerado de un conocedor y tomó un sorbo. Aceptable, declaró, luego gesticuló para que sirviera a su invitada. A lo largo de la comida, su arrogancia era una fuerza opresiva constante. Se quejó de que su bistec, pedido medio raro, estaba a un grado demasiado cerca de medio. Devolvió los espárragos, alegando que estaban leñosos.
Hablaba a Bailey sin hacer contacto visual, sus órdenes cortantes e impacientes. Cada solicitud era una prueba, una pequeña afirmación de su dominio. Y a través de todo, Bailey mantenía su calma profesional, su rostro una máscara serena. Había aprendido este control en otra vida, una vida de cenas en embajadas y galas benéficas, donde una sola palabra mal colocada podía causar un incidente diplomático. Una vida donde llevaba seda, no poliéster, y su padre, un renombrado historiador del arte, debatía filosofía con embajadores. Esa vida se había hecho añicos, colapsando bajo el peso de una traición financiera catastrófica que había dejado a su familia con nada más que deudas y fantasmas. Ahora este restaurante era su realidad, y hombres como Jacob Debo eran un amargo recordatorio del mundo que había perdido. El insulto final llegó con los menús de postres. Jacob y su cita conversaban en tonos bajos. Mientras Bailey se acercaba para retirar los platos del plato principal, Jacob se inclinó hacia la modelo, una sonrisa cruel jugando en sus labios. Creyendo que estaba envuelto en la privacidad de una lengua extranjera, habló en lo que claramente pensaba que era un francés impecable. Pero para los oídos de Bailey, su acento era torpe, su gramática ligeramente errónea. Era el francés de un hombre de negocios que lo había aprendido para transacciones, no para poesía, y las palabras que pronunció eran feas en cualquier idioma. Mírala, murmuró en francés, su mirada pasando por el uniforme de Bailey. Tan sosa. Casi se puede oler la pobreza. Es un milagro que dejen que gente como esta maneje comida tan cara. Me pregunto si siquiera sabe lo que está sirviendo. La modelo soltó una risita aguda y tintineante que irritaba los nervios de Bailey. Sé amable, Jacob. Es solo una pobre camarera. Es un mueble, respondió él, su voz teñida de desdén, totalmente olvidable. Una rabia blanca y caliente surgió a través de Bailey. Era un sentimiento que no se había permitido en años. Toda la humillación, todo el dolor, todas las luchas silenciosas de su nueva vida se coalescieron en un solo punto afilado. Sus manos sosteniendo los platos pesados estaban perfectamente firmes. Su rostro permanecía un lago plácido, pero dentro una tormenta se estaba rompiendo. Él la había llamado un mueble olvidable. Había burlado sus circunstancias en un idioma que ella había aprendido de niña caminando por los jardines del Museo Rodin en París con su padre. Había usado el idioma de Monet y Baudelaire para ser mezquino y cruel. Colocó los platos en silencio en su bandeja. Se enderezó, su postura de repente irradiando una autoridad que había estado dormida por años. Giró la cabeza lentamente y miró por primera vez directamente a los ojos de Jacob Debo. Su sonrisa vaciló. Por un segundo pareció confundido, como si una silla acabara de girar para mirarlo, y luego abrió la boca. El silencio en la mesa 7 se extendió por un latido espeso y pesado. Los ojos grises de Jacob Debo, que no habían sostenido nada más que arrogancia aburrida, ahora sostenían un destello de sorpresa al encontrarse con una mirada tan directa e inquebrantable. Estaba a punto de despedirla para volver a su cita y hacer otro comentario cortante, pero Bailey habló antes de que tuviera la oportunidad. Su voz, cuando llegó, no era el tono silencioso y deferente de una mesera. Era clara, nítida y melodiosa, y habló en francés, no el francés transaccional que él había usado, sino un francés parisino fluido y elegante, imbuido de una cadencia sutil, casi musical. Era el francés del Sena, de los salones literarios, de una vida que él solo podía imitar. Señor, comenzó, su tono peligrosamente cortés, para su información. La pobreza que huele probablemente es el vino de 500 pesos la botella que acaba de derramar en el mantel. En cuanto a saber lo que estoy sirviendo, este Chateau Margaux es un Bordeaux complejo, conocido por sus ricas notas de casis y aromáticos de violeta. Aunque esta vendimia en particular sufre de un ligero desequilibrio en los taninos, un 96 habría sido una elección mucho superior, pero tristemente su paladar parece estar tan subdesarrollado como sus modales. Pronunció todo el discurso sin parpadear, sus ojos fijos en los de él. El aire crepitaba.
Jacob Debo se congeló con un tenedor a medio camino de su boca. El color drenó de su rostro, reemplazado por un rubor oscuro y ascendente de carmesí que comenzó en su cuello y subió por su cuello. Su mandíbula estaba floja de incredulidad. No era solo que ella lo hubiera entendido. Era la forma en que había respondido. No solo había devuelto el fuego. Había desmantelado toda su persona con unas pocas oraciones perfectamente articuladas. Había corregido su elección de vino, insultado su paladar y condenado su carácter, todo mientras sonaba como si estuviera recitando poesía, su cita. Tiffany miró de un lado a otro entre ellos, su frente fruncida en confusión. No había entendido una palabra del intercambio, pero podía sentir el cambio radical repentino en el poder. La atmósfera había pasado de cruel casual a hostil gélido. ¿Qué? ¿Qué dijo ella?, preguntó Tiffany, su voz un susurro nervioso. Jacob no respondió. No podía. Estaba completamente atónito. Era como si un cuadro en la pared hubiera ofrecido de repente una crítica mordaz de su gusto en arte. Bailey no había terminado. Desvió su mirada por un momento a la modelo, ofreciendo una sonrisa que era hielo puro y hermoso. Cambió de nuevo a un inglés impecable. Su compañero acababa de expresar su preocupación de que yo podría no estar calificada para mi posición, dijo dulcemente. Solo lo estaba reassuring de que mi conocimiento tanto de vinos finos como de decencia humana básica excede con creces el suyo. Luego volvió su mirada devastadoramente calmada a Jacob. Habló en francés una vez más. Y un pequeño consejo, monsieur. Si va a insultar a alguien en un idioma extranjero, primero debería asegurarse de que no sea un hablante nativo. Es, como acaba de demostrar, terriblemente común. Con eso, recogió su bandeja, giró con una gracia que pertenecía a un ballet, y se alejó, su espalda recta como una vara. Todo el intercambio había durado menos de un minuto, pero las consecuencias fueron inmediatas. Una pareja en la mesa siguiente, que claramente había entendido todo, estaban tratando y fallando en reprimir su risa detrás de sus servilletas. El rostro de Jacob era una máscara de furia tronante y humillación profunda. Había sido públicamente viscerado quirúrgicamente por su mesera. Golpeó su puño en la mesa, haciendo saltar los cubiertos. Consiga a su gerente, rugió, su voz finalmente rompiendo la fachada cuidadosamente construida de control fresco hecha pedazos en 1.000.000 de piezas. El señor Henderson, el gerente del restaurante perpetuamente agitado, corrió, su rostro pálido. Sr. Debo. ¿Hay un problema? El problema, gruñó Jacob, apuntando un dedo tembloroso en la dirección por donde Bailey se había ido. Es esa mesera. Quiero que la despidan ahora. El señor Henderson se retorció las manos. Bailey. Pero ella es una de nuestras mejores. No me importa si es la reina de Inglaterra disfrazada. Fue insolente, grosera e improfesional. Despídala, o personalmente compraré este restaurante y lo convertiré en un estacionamiento. ¿Me entiende? Desde la estación de servicio. Bailey vio la escena desarrollarse. Sintió una extraña y aterradora sensación de calma. Había conocido las consecuencias cuando habló. Había sacrificado su trabajo, su mísero salario, su frágil estabilidad. Pero en ese momento, al ver el rostro sorprendido y furioso del multimillonario que había intentado hacerla sentir sin valor, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Libre. Desató su delantal, lo dobló neatmente y lo colocó en el mostrador. No esperó a que el señor Henderson viniera a entregar la noticia. Ya había renunciado. Caminó hacia la salida del personal, ignorando los gestos frenéticos de su gerente y la mirada ardiente de Jacob Debo. Mientras empujaba la puerta y salía al aire fresco de la noche de la ciudad, tomó su primera respiración profunda de la noche. No tenía trabajo y el alquiler vencía en una semana, pero estaba sonriendo. Había dicho su verdad y por primera vez en años, se sentía como Bailey Vance de nuevo, no solo un mueble.
Los días que siguieron fueron un borrón de ansiedad y café barato. El pequeño apartamento de Bailey en un ascensor en una parte menos de moda de Brooklyn se sentía más como un santuario que nunca. Estaba abarrotado de libros, lienzos, algunos en blanco, algunos a medio terminar con bocetos de carbón y el aroma persistente de trementina. Esta era su vida real, la que luchaba por mantener. El trabajo de mesera había sido el combustible, el mal necesario que pagaba por sus suministros de arte y mantenía un techo sobre su cabeza. Ahora que esa línea de combustible había sido cortada, pasaba su tiempo revisando tableros de empleos en línea. Su estómago se retorcía en un nudo cada vez que veía un anuncio. Mesera, barista, recepcionista. Cada uno se sentía como un paso más lejos de la persona que solía ser, la persona que aún esperaba volver a ser. El orgullo desafiante que había sentido al salir de Ether se había desvanecido, reemplazado por la fría y dura realidad de su cuenta bancaria, que se estaba agotando a un ritmo alarmante. Sin embargo, a pesar de la preocupación, no podía arrepentirse. El recuerdo del rostro de Jacob Debo, esa potente mezcla de shock, furia y humillación, era un pequeño carbón cálido en el pozo de su estómago. Había sido vista, verdaderamente vista por primera vez en mucho tiempo, y no había sido encontrada wanting. Mientras tanto, al otro lado de la ciudad, en un apartamento penthouse con vista a Central Park, Jacob Debo estaba atormentado. Era un hombre que se enorgullecía de su control. Controlaba salas de juntas, mercados y personas. Se movía por el mundo con la certeza de que todo tenía un precio, una debilidad, una palanca que podía ser tirada. Pero la mesera, Bailey, había aprendido su nombre del gerente balbuceante, había desafiado todos sus cálculos. No podía sacarla de su cabeza. Sus ojos, un sorprendente tono de azul gris que parecía ver a través de su traje caro. Su voz hablando francés con una elegancia que hacía que sus propios intentos sonaran como el trabajo torpe de un carnicero. No solo lo había insultado. Lo había expuesto. Frente a su cita, frente a una sala llena de sus pares. Había pelado la chapa de sofisticación y revelado la vulgaridad debajo. Tiffany había sido inútil, haciendo preguntas vacías todo el camino a casa hasta que él la dejó sin ceremonias con su conductor, terminando lo que fuera que tenían casualmente. Había conseguido su camino, por supuesto. Le habían asegurado que la mesera ya no estaba empleada en Ethers, pero la victoria se sentía hueca, patética. Había usado un cañón para matar una mosca, y solo lo había hecho parecer tonto. La historia ya estaba circulando en el circuito de chismes de la ciudad. Había oído susurros en su club, un derribo lingüístico por una mesera misteriosa. Era infuriating. Impulsado por una compulsión que no entendía completamente, hizo lo que siempre hacía. Cuando se enfrentaba a un problema, arrojaba recursos a él. Tenía a su jefe de seguridad, un hombre discreto y despiadadamente eficiente llamado Peterson, investigarla. Encuentra quién es, había ordenado Jacob. Todo. Esperaba un archivo simple, una lista de trabajos previos en servicio de alimentos, una dirección barata, quizás algo de deuda estudiantil. Lo que Peterson entregó 2 días después lo dejó sin palabras. El archivo no era delgado. Era un binder. Bailey Vance, hija del difunto historiador del arte celebrado Dr. Alistair Vance. Su madre una diplomática francesa. Había crecido entre Nueva York, Londres y París. Era fluida en 3 idiomas. Su educación era impecable. Brillé entonces una doble especialización en historia del arte y literatura francesa en la Sorbona en París, donde se había graduado summa cum laude. El archivo detallaba el colapso espectacular de la fortuna de la familia Vance. Alistair Vance había sido víctima de un fraude complejo orquestado por un coleccionista rival y hombre de negocios despiadado, un hombre llamado Marcus Thorne. Thorne había usado procedencias falsificadas y compañías fantasma para quebrar a Alistair, apoderándose de toda su colección y dejándolo arruinado. El escándalo subsiguiente y el heartbreak habían llevado al fatal ataque al corazón de Alistair un año después.
Bailey Vance no era una mesera. Era una princesa caída, una erudita, la sobreviviente de una tragedia que habría roto a la mayoría de las personas. Estaba trabajando en Ethers, no porque esa fuera su estación en la vida, sino porque le habían robado la suya. Jacob miró la fotografía adjunta al archivo, una toma cándida de Bailey de unos años antes, riendo en una apertura de galería en París. Su cabello estaba suelto. Sus ojos estaban brillantes con vida e inteligencia. Se veía vibrante, feliz y totalmente fuera de lugar en un uniforme de mesera. Una ola de algo que solo podía identificar como vergüenza lo invadió. No había insultado solo a una mesera. Había burlado a una igual, una mujer de sustancia e intelecto, que estaba soportando una dificultad que él ni siquiera podía comenzar a comprender. Su crueldad descuidada ya no era solo un lapsus momentáneo en el juicio. Era un fracaso moral profundo. Encontró la dirección de su apartamento en el archivo. Un edificio destartalado en un barrio que usualmente solo veía desde la ventana de su helicóptero. Sabía lo que tenía que hacer. Disculparse no era algo que Jacob Debo hiciera a menudo o bien, pero sabía con una certeza que lo inquietaba que tenía que intentarlo. Tenía que verla de nuevo, no como un multimillonario dirigiéndose a una mesera, sino como un hombre que había cometido un error grievoso. Quería entender a la mujer que había destrozado su compostura con unas pocas palabras de francés perfecto. Dejó una propina de 1,000 pesos en la mesa esa noche en Ethers, un intento débil de disculpa. Más tarde aprendió de Peterson que el personal del restaurante la había dividido, pero Bailey Vance ya se había ido y se negó a volver por ninguno de sus salarios finales o propinas. No quería su dinero. Quería su dignidad, y la había recuperado con intereses. Encontrar el edificio de apartamentos de Bailey era una cosa. Acercarse era otra. Jacob Debo, un hombre que podía entrar en una reunión de adquisición corporativa hostil sin un solo nervio, se encontró sentado en su town car con chofer a una cuadra de distancia, sintiéndose profundamente fuera de su elemento. El edificio era un ascensor preguerra con una fachada desmoronándose y escaleras de incendio zigzagueando por su cara. Era un mundo lejos de las torres relucientes de acero y vidrio que habitaba. Su primer intento fue un desastre. Envió a su asistente a entregar un ramo de peonías tan grande que apenas cabía por la puerta, acompañado de una nota de disculpa rígidamente redactada en su papel con membrete corporativo. La respuesta fue rápida. Las flores fueron dejadas con el superintendente del edificio, y un mensaje fue retransmitido a través de su asistente. La señorita Vance no acepta regalos de extraños. La formalidad del rechazo fue una bofetada en la cara. Su segundo intento fue aún más mal concebido. Recordando su fondo en arte, hizo mensajear una invitación para una vista privada en una galería prestigiosa que patrocinaba. Imaginó un terreno neutral donde podía acercarse a ella, quizás impresionarla con su lado filantrópico. La invitación fue devuelta a su oficina, cortada neatmente por la mitad. Estaba fallando. Y para Jacob, el fracaso era un estado intolerable. Se dio cuenta de que sus métodos estaban todos mal. Estaba tratando de usar su poder y riqueza para resolver el problema, las mismas cosas que lo habían causado en primer lugar. Estaba tratando de convocarla a su mundo cuando era él quien necesitaba entrar en el de ella. El archivo de Peterson había mencionado que era una habitual en una pequeña y polvorienta librería de segunda mano en su barrio llamada La Última Página. También notaba que ocasionalmente visitaba el Museo Metropolitano de Arte en tardes de días laborables cuando estaba menos concurrido. Decidió ir a la librería primero. Vestido casual en un suéter de cachemira y jeans oscuros, su versión de informal, se sintió conspicuo en el momento en que entró. La tienda olía a papel envejecido y polvo. Pasillos estrechos estaban apilados del piso al techo con libros creando un laberinto de literatura. Un hombre anciano con una melena salvaje de cabello blanco se sentaba detrás del mostrador, mirándolo por encima de sus gafas. Jacob deambuló por los pasillos, fingiendo interés en paperbacks gastados. Después de 20 minutos de navegación incómoda,
ella entró. Bailey no estaba en uniforme. Llevaba jeans descoloridos, un suéter gris simple y botas de cuero raspadas. Su cabello estaba en una trenza suelta sobre su hombro. Sin el moño severo y la máscara profesional en blanco, se veía más joven, más suave, pero no menos formidable. Había manchas tenues de carbón en su mejilla, y sus ojos, cuando escaneaba los estantes, estaban enfocados e intensos. Se veía hermosa. Su corazón, un órgano que generalmente consideraba una simple bomba, dio un salto inestable. Tomó una respiración y salió de detrás de un estante de literatura rusa. Señorita Vance. Su cabeza se giró. Sus ojos se ampliaron en reconocimiento, luego inmediatamente se estrecharon en rendijas de hielo. El calor y el enfoque se habían ido, reemplazados por un escudo frío y defensivo. Señor Debo, dijo, su voz plana. ¿Está perdido? La sección de adquisiciones hostiles probablemente está en una tienda diferente. El dardo dio en el blanco. No, yo, vine aquí a encontrarte. ¿Por qué?, preguntó ella, sin moverse. ¿Querías practicar tus insultos en francés con el dueño? Te aseguro que su inglés es excelente. Vine a disculparme, dijo, forzando las palabras. Se sentían torpes e inadecuadas. Lo que dije en el restaurante fue inexcusable. Fue arrogante, cruel, y estoy profundamente avergonzado. Ella lo observó, su expresión ilegible. Parecía estar pesando sus palabras, buscando las señales reveladoras de insinceridad. ¿Una disculpa? ¿Eso es lo que es esto? Después de las flores y la invitación a la galería. Pareces pensar que una disculpa es una transacción, un problema a resolver con la moneda correcta. Un ramo, un boleto, unas pocas palabras ensayadas. ¿Cuál pensaste que funcionaría? Todos fueron errores, admitió, sintiendo un rubor de calor en su cuello. No hago esto muy a menudo o muy bien. Claramente, dijo ella. Volvió al estante de libros, sacando un tomo pesado de historia del arte. Lo estaba despidiendo. Por favor, dijo Jacob, su voz más baja, más earnest de lo que pretendía. No, pausó ella, su espalda aún hacia él. ¿No qué? ¿Reconocer tu existencia? ¿Perdonarte? Me humillaste en público por diversión. Me costaste mi trabajo. Un simple lo siento en una librería no borra eso. Lo sé, dijo, dando un paso más cerca. Pero es un comienzo. Leí sobre tu padre, sobre lo que pasó. Yo, no puedo imaginar por lo que has pasado. Eso la hizo girar completamente, sus ojos destellando con ira. Leíste sobre mí. Me hiciste investigar. Por supuesto que sí. El multimillonario no puede soportar un misterio, ¿verdad? Tiene que tener todos los puntos de datos, todos los hechos antes de hacer su próximo movimiento. ¿Tu archivo también menciona que estoy atrasada en mi alquiler? Señor Debo, menciona que como fideos instantáneos 4 noches a la semana para poder pagar pintura. No viniste aquí a disculparte. Viniste aquí porque tu ego estaba magullado. No podías soportar que un mueble tuviera una historia, un cerebro. No lo sientes por lo que hiciste. Solo estás avergonzado de que te atraparan. Sus palabras eran como una andanada de flechas, y cada una encontró su objetivo, porque en algún nivel ella tenía razón. Su motivación inicial había sido orgullo herido. Pero mirándola ahora, viendo el fuego en sus ojos y la inteligencia feroz que radiaba de ella, se había convertido en algo completamente diferente. Tienes razón, dijo en voz baja. Al principio era mi ego. Pero ya no lo es. Estaba equivocado en todo. Sacó del bolsillo una simple tarjeta de negocios. Este es mi número personal. Si necesitas algo, un trabajo o referencia, conozco a mucha gente en el mundo del arte, curadores, dueños de galerías. Ella miró la tarjeta en su mano como si fuera un insecto venenoso. No quiero tu ayuda. No quiero nada de ti.
Lo sé, dijo, colocando la tarjeta en el estante junto a ella, pero está ahí por si acaso. Giró y salió de la librería, la campana sobre la puerta tintineando su salida. Se sintió completamente derrotado, pero extrañamente esperanzado. La había enfrentado sin su armadura de riqueza y poder, y ella había visto al hombre debajo. Y aunque lo había rechazado, también lo había involucrado. Le había mostrado su fuego, su inteligencia, su dolor. Y Jacob Debo, por primera vez en su vida, estaba utterly cautivado. Sabía que esto estaba lejos de terminar. Bailey se quedó congelada en el pasillo de la librería mucho después de que Jacob se hubiera ido. Su corazón latía contra sus costillas, un tambor frenético de ira y algo más que tenía miedo de nombrar. Miró la tarjeta de negocios nítida y grabada sentada en el estante junto a un libro sobre pintores renacentistas. Jacob Debo, oficina privada. Era una línea de vida, una tentación, un símbolo de todo lo que despreciaba y todo lo que secretamente necesitaba. Con una oleada de orgullo desafiante, agarró la tarjeta, intentando romperla en pedazos, pero sus dedos vacilaron. En su lugar, la metió en su bolsillo, la esquina afilada clavándose en su muslo como una conciencia culpable. Su disculpa había sido torpe, sus métodos invasivos, pero su sinceridad había sido inesperada. La mirada en sus ojos cuando lo acusó de haberla investigado, no era ira. Era un destello de remordimiento genuino. No lo había negado. Lo había asumido. Era una grieta en la armadura del multimillonario arrogante que había conocido en Ethers. Durante la semana siguiente, comenzó un extraño cortejo no hablado. Jacob no envió más flores ni intentó más gestos grandiosos. En su lugar, comenzó a aparecer en la periferia de su mundo. Una tarde, mientras ella estaba bocetando en un banco en Central Park, él pasó caminando un samoyedo ridículamente esponjoso que parecía tan fuera de lugar con él como él en el parque. No se acercó a ella, solo dio un pequeño asentimiento vacilante en su dirección antes de seguir adelante. Otro día lo vio en el Met de pie frente a una pintura masiva de Jackson Pollock, mirándola con una mirada de concentración intensa. Ella había estado en camino al ala de escultura europea, su haunt habitual, pero se encontró demorando, observándolo desde la distancia. No estaba mirando la pintura como un coleccionista evaluando un activo. Parecía genuinamente perplejo, tratando de entenderla. En un impulso que no entendía, caminó hacia él. «La estás mirando mal», dijo en voz baja. Él giró sorprendido. Una sonrisa lenta se extendió por su rostro. «Bailey, esperaba verte aquí». «¿Y cómo se supone que la mire?» «No se supone que la mires». Explicó su pasión por el tema momentáneamente sobrepasando su animosidad hacia él. «Se supone que la sientas». No es una imagen de algo. Es el registro de un evento. La energía, el movimiento, el caos, todo está allí en el lienzo. Hubo silencio por un largo momento. Sus ojos en la pintura. El registro de un evento, repitió suavemente. Nunca lo había pensado de esa manera. Giró su mirada hacia ella, y era diferente esta vez, abierta, curiosa. «Cuéntame más». Y así lo hizo. Pasaron la hora siguiente caminando por el ala de arte moderno. Habló sobre la transición del impresionismo al expresionismo abstracto, sobre las filosofías que impulsaban a los artistas, sobre las historias detrás de los lienzos. Habló con la autoridad effortless de una verdadera erudita, las palabras fluyendo de ella mientras se perdía en su elemento. Jacob escuchó. No interrumpió. No intentó impresionarla con su propio conocimiento. Solo escuchó, haciendo preguntas inteligentes, absorbiendo todo lo que decía. Por primera vez, no eran multimillonario y mesera antagonista y víctima. Eran solo dos personas hablando de arte. Mientras estaban frente a un Rothko, sus vastos campos de carmesí profundo pareciendo vibrar con emoción. Él se giró hacia ella. «Mi padre odiaba este tipo de arte», dijo inesperadamente. Era un constructor. Concreto,
acero, ángulos rectos. Decía que esto eran solo manchas de pintura que un niño podría hacer. Quería que tomara el negocio para construir cosas que pudiera ver y tocar. ¿Y es eso lo que quieres?, preguntó Bailey, su voz gentil. Suspiró un sonido que parecía llevar un peso sorprendente de cansancio. Es en lo que soy bueno. Es lo que conozco. Pero a veces camino por uno de mis edificios todo mármol pulido y vidrio y no siento nada. Es solo una estructura. Pero esto, gesticuló hacia el Rothko. Esto se siente como algo. Solo no sé qué. Era lo más vulnerable que había dicho nunca. Otra grieta en la armadura. Dio un atisbo de un hombre diferente. No el titán de la industria, sino un hijo tratando de vivir a la altura del legado de un padre. Un hombre buscando significado en un mundo que había conquistado pero no entendía completamente. Sus reuniones se convirtieron en un arreglo regular, si no hablado. Se encontrarían en el museo o en un pequeño cine independiente o caminarían por la ciudad hablando por horas. Él aprendió sobre su sueño de abrir una pequeña galería privada dedicada a autenticar obras de arte y ayudar a recuperar piezas robadas para honrar el legado de su padre y luchar contra hombres como el que lo había destruido. Ella aprendió sobre la inmensa presión bajo la que estaba, las batallas constantes en la sala de juntas, la soledad en la cima, el sentimiento de que todos a su alrededor querían algo de él. Habló de un rival particularmente vicioso que estaba haciendo un juego para tomar su compañía. Un hombre que jugaba sucio y no tenía código de ética. Su nombre es Marcus Thorne, dijo Jacob una noche mientras compartían un café en un diner barato, un lugar al que nunca habría entrado un mes atrás. Bailey se congeló, la taza de café traqueteando en su platillo. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal. Marcus Thorne, repitió, su voz apenas un susurro. Sí. ¿Lo conoces?, preguntó Jacob, notando su repentina palidez. Conocerlo, la voz de Bailey era baja y temblorosa con una furia resucitada. Es el hombre que destruyó a mi padre. Es la razón por la que estaba trabajando en tu restaurante en primer lugar. El diner de repente se sintió muy pequeño, el aire espeso con el peso de esta revelación. Sus dos mundos separados, que habían estado convergiendo lenta y cautelosamente, acababan de colisionar con la fuerza de una supernova. El hombre tratando de arruinar a Jacob era el mismo hombre que ya había arruinado a ella. El enemigo de su enemigo estaba sentado justo frente a ella. Y de repente, su conexión ya no era solo sobre una disculpa torpe o un interés compartido en arte. Era sobre justicia. La revelación colgaba entre ellos un vínculo oscuro y terrible. Marcus Thorne, el arquitecto de la ruina de su familia, era ahora el lobo en la puerta de Jacob. Para Bailey, el nombre era un espectro que la había atormentado por años. Para Jacob, era un peligro claro y presente, un asaltante corporativo conocido por sus tácticas de tierra arrasada. Está intentando una adquisición hostil, explicó Jacob, su voz sombría mientras salían del diner y caminaban por las calles ahora oscuras de la ciudad. Ha estado comprando acciones a través de corporaciones fantasma, tratando de obtener un interés controlador. Está difundiendo rumores para bajar el precio, sobornando a miembros de la junta. Es su libro de jugadas clásico. Así es como destruyó a mi padre, dijo Bailey, su voz tensa con el recuerdo. No fue solo una cosa. Fueron 1000 cortes. Creó una compañía falsa que le vendió a mi padre un Goya. La pintura era una falsificación brillante y la procedencia era impecable también falsificada. Mi padre usó toda nuestra colección, toda nuestra fortuna, como colateral para adquirirla. Una vez que el trato estuvo hecho, Thorne filtró evidencia de la falsificación a la prensa. El mundo del arte se volvió contra mi padre. Los bancos llamaron sus préstamos. Perdimos todo de la noche a la mañana. Thorne compró nuestra colección por centavos en el dólar en la subasta de bancarrota. Jacob dejó de caminar, girando para enfrentarla bajo una luz de calle. La facilidad casual entre ellos se había ido,
reemplazada por una intensidad compartida y hirviente. Un Goya falsificado. ¿Sabes cuál? Por supuesto, dijo Bailey amargamente. Se suponía que era una pieza recién descubierta de su periodo de pinturas negras. Saturno devorando a su hijo era el famoso. Este se suponía que era una pieza compañera a la decepción de Rea. Era oscura, brillante y utterly convincente. La mente de Jacob, siempre un tablero de ajedrez de estrategia y cálculo, comenzó a moverse a la velocidad del rayo. Thorne. Es un presumido. Le encanta rodearse de los botines de sus victorias. ¿Crees que aún lo tiene? Estoy segura de que sí, escupió Bailey. Colgarlo en su pared sería el acto ultimate de hubris. El hubris es una debilidad, murmuró Jacob. Un brillo predator en sus ojos. Y la debilidad puede ser explotada. El intento actual de adquisición de Thorne está altamente apalancado. Está usando sus activos como colateral, incluyendo su colección de arte, que sé que ha tenido valorada privadamente en una cifra astronómica para asegurar los préstamos. Las piezas comenzaron a encajar en la mente de Bailey. Si pudieras probar que el Goya es falso, entonces la valoración de toda su colección se vuelve sospechosa. Jacob terminó, su voz eléctrica con la emoción de un plan formándose. Los bancos se pondrían nerviosos. Reevaluarían su colateral y su línea de crédito se evaporaría. Su oferta de adquisición colapsaría. Estaría arruinado. Era un plan hermoso, elegante y despiadado. Un gambito digno de Jacob Debo. Pero tenía un defecto crítico. ¿Cómo podríamos probarlo alguna vez?, preguntó Bailey. La reputación de mi padre fue destruida intentando hacer exactamente eso. Las falsificaciones de Thorne son obras maestras de engaño. Tu padre no te tenía a ti, dijo Jacob, su mirada intensa. Creíste con este arte. Estudiaste bajo los mejores del mundo, y tienes un interés personal en esto. Verías cosas que ningún otro experto vería. Solo necesitamos ponerte en la misma habitación que esa pintura. El plan era audaz, rayando en la locura. Thorne era notoriamente paranoico. Su colección estaba alojada en su penthouse, una fortaleza virtual con seguridad de última generación. Entrar sería imposible. No es imposible, contraatacó Jacob, ya pensando 3 pasos adelante. Thorne está hospedando su gala anual de benefactores en 2 semanas. Es el evento más exclusivo de la temporada. Desfila su colección frente a la élite de la ciudad para cimentar su estatus como hombre de cultura. Todos los que son alguien estarán allí. ¿Y cómo propones que consigamos una invitación?, preguntó Bailey con sequedad. Mi nombre es lodo en ese círculo. Y ciertamente no invitaría a su enemigo mortal. No me invitaría a mí, dijo Jacob con una sonrisa astuta. Pero invitaría a Lord Harrington, un aristócrata británico reclusivo y coleccionista de arte que se rumorea está buscando un nuevo socio de inversión. Un hombre que nadie ha visto nunca en Nueva York. Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino. El equipo de Jacob trabajó con una eficiencia tranquila y aterradora. Crearon una identidad completa y verificable para Lord Harrington, completa con una historia familiar que databa del siglo XVI y un portafolio de tenencias de arte legítimas, si obscuras. Un publicista discreto comenzó a plantar historias en las revistas internacionales de arte sobre su llegada a Nueva York. Mientras Jacob estaba siendo entrenado en un acento y comportamiento británico upper class impecable, Bailey fue transformada. La estilista personal de Jacob, una chic francesa llamada Isabelle, descendió sobre su pequeño apartamento. Los jeans descoloridos y suéteres fueron reemplazados por un impresionante vestido de noche azul medianoche que brillaba como un cielo lleno de estrellas. Isabelle le enseñó cómo caminar, cómo moverse, cómo radiar la confianza effortless de una mujer nacida en este mundo. Mirándose en el espejo, Bailey vio un fantasma de su yo anterior, pero con un borde nuevo y más duro en sus ojos. Ya no era una víctima. Era un arma.
La noche de la gala, una energía nerviosa crepitaba entre ellos mientras viajaban en la parte trasera de un Rolls Royce negro. Jacob, como Lord Harrington, parecía cada centímetro el papel en un smoking perfectamente adaptado. Bailey, introducida como su consultora de arte personal, sintió un temblor de miedo debajo de su exterior fresco. «¿Y si no puedo hacerlo?», susurró. «¿Y si no puedo decirlo con seguridad?». Jacob extendió la mano y tomó la de ella. La suya era cálida y firme. «Eres Bailey Vance», dijo, su voz un ancla baja en la tormenta de su ansiedad. «Eres la hija de tu padre. No hay nadie en el mundo más calificado para ver la verdad. Confía en ti misma». El penthouse de Thorne era opulento hasta el punto de la vulgaridad. Hoja de oro, mármol y vidrio moderno chocaban en una exhibición vertiginosa de riqueza, y en las paredes entre obras de Warhol y Basquiat estaba el arte que había robado. Bailey sintió una ola de náusea al reconocer una escultura de Degas que solía sentarse en el manto de su familia. Marcus Thorne lo saludó él mismo. Era un hombre con la sonrisa de un político y los ojos de un tiburón. Era obsequioso y servil hacia el adinerado Lord Harrington, su avaricia apenas disimulada. «Mi lord, un honor absoluto», gorgotó Thorne. «Por favor, déjeme mostrarle el premio de mi colección». Los llevó por un corredor privado, el aire creciendo más frío. Se detuvo frente a una sola pintura iluminada dramáticamente en su propio nicho. Allí estaba, la decepción de Rea. Era magnífica, oscura, brooding, y llena de un poder crudo y terrorífico que era la firma de Goya. Para el ojo no entrenado, era perfecta. La respiración de Bailey se atrapó en su garganta. Por un segundo horroroso, se preguntó si su padre había estado equivocado después de todo. Dio un paso más cerca, su mente corriendo, desenterrando cada lección que su padre le había enseñado, cada libro que había leído. Examinó la craquelure, la fina red de grietas en la pintura. Miró la composición, el uso de luz y sombra, y luego lo vio. Un detalle diminuto, algo que ningún falsificador podría haber sabido. En la esquina inferior izquierda, oculto en las sombras profundas de una capa, había un solo trazo de pincel de un azul cerúleo específico. Era un pigmento que su padre había descubierto a través de análisis espectrográfico que Goya había usado en su periodo tardío. Pero era un descubrimiento. Nunca lo había publicado, un secreto que había guardado para una monografía planeada que nunca se escribió. Solo se lo había dicho a una persona, a ella. El falsificador había usado un azul cobalto estándar, un tono demasiado brillante, una composición química que era anacrónica. Era una suposición brillante, pero estaba equivocada. Se alejó de la pintura, su rostro una máscara de profesionalismo fresco. Thorne la estaba observando, su sonrisa smag inquebrantable. «Una pieza impresionante», promptó Jacob como Harrington. Bailey encontró la mirada de Thorne. «Es una falsificación», dijo, su voz clara y firme, resonando con absoluta certeza en el corredor silencioso. La sonrisa desapareció del rostro de Marcus Thorne. El rostro de Marcus Thorne cicló a través de una serie de emociones. Incredulidad, luego diversión, luego una rabia fea y damning. Una falsificación. «Mi querida, debes estar equivocada. Esta pieza ha sido autenticada por los expertos más finos en Ginebra. Los expertos más finos pueden ser comprados», respondió Bailey, su voz inquebrantable. No miró a Jacob. No necesitaba hacerlo. Podía sentir su calma enfocada a su lado. El pigmento azul cobalto usado en el cuadrante inferior izquierdo no estaba disponible comercialmente hasta la década de 1820. Goya completó sus pinturas negras para 1823. Aunque plausible, es el azul equivocado. El pigmento cerúleo específico que Goya favorecía en secreto, un hecho del que solo mi padre y yo estábamos al tanto, está ausente. Esta es una falsificación brillante y magistral, pero es una falsificación andelés. Había tendido la trampa, y Thorne había caminado directo a ella.
Al intentar defender su premio, estaba involucrándose en sus términos. Esta es una acusación a outrages. Thorne blustered, su rostro volviéndose rojo manchado. Lord Harrington, debo pedirle que controle a su consultora. Jacob dio un paso adelante, dejando caer el acento británico. Su voz era fría, precisa y todo debo. Ya no es una acusación, Marcus. Es un hecho. Y un hecho que será muy interesante para el consorcio bancario que tiene el préstamo en su colección de arte. Imagino que querrán hacer su propio análisis espectrográfico. Tu colateral no vale nada. Tu oferta de adquisición ha terminado. La verdad aterrizó como un golpe físico. Thorne retrocedió un paso, sus ojos amplios con el horror de una ruina repentina y completa. La seguridad ya estaba convergiendo, alertada por las voces elevadas, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Jacob ya había grabado toda la conversación en un dispositivo oculto. El gambito había funcionado. Las consecuencias fueron rápidas y brutales. Los abogados de Jacob, armados con el testimonio experto de Bailey y la grabación, se movieron para el kill. Los bancos congelaron los activos de Thorne. Su casa de naipes, construida sobre fraude e intimidación, colapsó sobre sí misma. La historia del Goya falso y la hija del brillante historiador del arte que lo expuso se convirtió en la charla de la ciudad, una leyenda susurrada en galerías y salas de juntas. En las secuelas, Bailey Vance se convirtió en un nombre sinónimo de integridad y expertise. El mundo del arte, que una vez había evitado a su familia, ahora clamaba por su atención. Museos le ofrecieron posiciones curatoriales. Coleccionistas rogaban por su consulta. Las piezas robadas de la colección de su padre fueron recuperadas de los activos de Thorne y devueltas a ella. No volvió a una vida de galas y alta sociedad. En su lugar, con un préstamo de Jacob, un préstamo que insistió en pagar con intereses, abrió el Instituto Vance para Autenticación de Arte. Era una institución pequeña y élite dedicada al verdadero legado de su padre, la búsqueda de la verdad en el arte. Una tarde crisp de otoño, meses después de la gala, Jacob estaba en la galería principal del instituto. Era un espacio limpio y minimalista lleno de luz. Bailey estaba al otro lado de la habitación hablando con un joven estudiante de arte, su rostro animado y apasionado. Se veía feliz. Se veía completa. Cuando terminó, caminó hacia él, una sonrisa suave en su rostro. «Tengo algo para ti», dijo. Le entregó un paquete pequeño y plano envuelto. Lo abrió. Era un lienzo, pero no un viejo maestro Praisles. Era una de sus propias pinturas, una pieza abstracta llena de energía caótica, remolinos de azules y grises, pero con un slash vibrante y desafiante de carmesí en su corazón. Era hermosa. Es el registro de un evento, dijo suavemente, eco de su primera conversación real en el museo. Nuestro evento, dijo, su voz espesa con una emoción que ya no intentaba ocultar. Había llegado lejos del hombre arrogante que juzgaba a una persona por su uniforme. Bailey no solo había expuesto una falsificación. Había expuesto la verdad de su propia vida vacía, y al hacerlo le había mostrado una manera de llenarla. Jacob, dijo, su sonrisa volviéndose un poco tímida. El instituto está hospedando su primer fundraiser oficial el próximo mes. Me preguntaba si podría ser mi invitado. ¿Tengo que fingir ser un lord británico?, preguntó, una sonrisa genuina llegando a sus ojos. No, rió ella. Solo sé tú mismo. Estoy empezando a gustarme ese tipo. Extendió la mano no para tomar su mano, sino para tocar gentilmente la mancha de pintura en su mejilla, de la misma manera que la había visto ese día en la librería. Esta vez no se inmutó. Se inclinó en su toque. Habían comenzado en una jaula dorada, separados por un abismo de riqueza y prejuicio, pero juntos habían derribado las paredes, expuesto los fraudes y encontrado una verdad más valiosa que cualquier pintura. En el lienzo blanco limpio de su futuro, finalmente estaban listos para crear una obra maestra propia.
Y así, un comentario cruel susurrado en un idioma de arrogancia se convirtió en la primera palabra en una historia de redención, justicia y amor inesperado. Jacob aprendió que el valor de una persona no se mide por su cuenta bancaria, sino por su carácter e intelecto. Bailey, al luchar por restaurar el honor de su familia, redescubrió su propia fuerza y encontró un compañero que la vio por la obra maestra que verdaderamente era. Su historia nos recuerda que debajo de la superficie de nuestras vidas diarias, detrás de los uniformes que llevamos y los roles que jugamos, yace una profundidad de experiencia y una fuerza de espíritu que puede cambiar el mundo o al menos cambiar el corazón de un multimillonario. Si esta historia de triunfo y transformación resonó contigo, por favor toma un momento para golpear ese botón de like y compartirla con alguien que ama una historia donde el underdog sale arriba. Y no olvides suscribirte y encender las notificaciones para no perderte nuestro próximo drama de vida real. ¿Qué pensaste del comeback de Bailey?